Una bendecida noche, amada familia. Qué gozo más especial el hecho de poder estar una vez más en sintonía de este tiempo de bendición, creyendo firmemente que nuestro buen Dios tiene planes, tiene propósitos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Gracias por estar atentos a este tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Las cosas han ido cambiando en todos los entornos habidos y por haber. La modalidad de vida de estos días ha ido también generando sus cambios, los horarios, las salidas, qué sé yo. Un montón de situaciones que se han venido generando a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestro buen Dios no cambia. Sus misericordias, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Así que Él, como tal, como Dios y Padre de nuestras vidas, no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cuando se desató esta palabra, cuando se soltó esta palabra de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa gracia de Él se ha manifestado y se seguirá manifestando a favor de todo aquel que así lo necesite. Así que bienvenidos una vez más, bienvenidos. Nos goza bastante el saber que Dios hasta aquí nos ha guardado a cada uno de nosotros. Han habido de seguro los altibajos de la vida, pero en medio de todo eso, su paternidad, su pastoreo perfecto ha estado y está con cada uno de nosotros. Muy buenas noches, bendiciones familia, de verdad nos goza saber de usted aún por este medio. Creyendo que cosas grandes y maravillosas de nuestro buen Dios se hacen presentes, manifiestas para su vida. ¡Qué gozo! De verdad, qué gozo esta preciosa noche. Así que hemos ido cambiando por algunas situaciones, tal vez de espacio, tiempo, qué sé yo, el recurso humano en este sentido, y nos hemos estado dedicando a lo mejor de lo mejor, porque eso es lo mejor, y esto es estudiar, centrarnos en la palabra bendita de nuestro buen Dios. Vamos a orar y vamos a creer juntos, porque su gracia, porque su presencia se hace manifiesta poderosamente en nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda magnificencia. Señor, gracias porque por lo menos en toda esta etapa, Señor, que hemos estado viviendo ya desde el mes de marzo acá en Guatemala, Señor amado, a través de este medio se ha ido bendiciendo, Señor, a multitudes, y lo hablo en fe, a multitudes de familias, de personas, de hermanos, de hermanas, creyendo, oh Dios, creyendo, Señor, que todo este proceso ha estado dejando enseñanza a nuestra vida. Así que, Padre, gracias, muchas gracias, una vez más por este tiempo. Gracias una vez más por tu grande amor, que se hace, Señor amado, se ha extendido a cada uno de nosotros. Padre, glorifícate en la palabra que se ha de compartir, glorifícate en este tiempo que está ya abierto, Señor, para poder ser enseñados y ministrados con el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, creyendo firmemente, Dios, que tú eres fiel desde la eternidad hasta la eternidad. No hay nadie como tú, nuestro buen Dios. No hay nadie como tú, nuestro buen Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu paternidad. Gracias por tu pastoreo, amado Señor Jesucristo. Muchas gracias.
En el poderoso nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias. Eres bueno en gran manera, mi Señor. Eres bueno en gran manera, poderoso Dios. Eres bueno. Gracias, Señor. Que este tiempo sirva de reflexión. Que este tiempo sirva de permita podernos dirigir hacia esta audiencia, pero sobre todas las cosas, que no seamos tan solamente oidores, como dice tu palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino más bien hacedores de esta palabra bendita. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, eterno Dios. Gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Dios. Quiero llevarles en esta noche a la carta a los Hebreos. Una carta poderosa donde se revela el ministerio presente de Jesucristo, así como lo está escuchando. Hay una interrogante que, aunque no se escribió en el título del mensaje para esta noche, que es el ministerio presente de Jesucristo, hay una gran interrogante. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? ¿Qué está haciendo Jesús hoy? De seguro que hemos hablado acerca de la obra pasada de nuestro amado Jesucristo y claro que es el fundamento, seguiremos hablando de ello. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque seguirá siendo el fundamento de la vida. Pero hoy, tal vez muy poco hablamos, aunque de seguro su oído ha de tener esa gracia bendita de parte de Dios para poder estar atento a todo lo que Dios está trayendo para con nuestras vidas. Así que el tema a compartir en esta noche es el ministerio presente de Jesucristo. Hoy quiero comenzar con una serie de temas. Por lo menos vamos a abarcar un par de noches de miércoles, de manera que seamos bendecidos en esta apreciación. Agarre un lapicero, agarre una nota, un cuaderno y tome algunos apuntes que de seguro le van a servir. Ya estamos en la carta a los Hebreos. Muy bien, capítulo 1. Vamos a leer varios pasajes de esta carta. Reconociendo, vuelvo a decirle una vez más, que esta carta se presenta y da un tema maravilloso. Por ejemplo, la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. Así lo tienen algunas notas de referencia y a mí me bendice bastante en ese contexto. Así que del capítulo 1 leemos los primeros 4 versículos y dice del verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por favor, observe lo que dice los versos 3 y 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Trasladémonos al capítulo 3 y veamos varios versículos de esta nota preciosa o de esta carta maravillosa a los hebreos. Hebreos capítulo 3, versos del 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Verso 4. Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Trasladémonos al capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Hoy aquí vamos a estar, por supuesto, vamos a tomar otras porciones de la Biblia, pero el centro está dado en esta carta maravillosa. Versos del 1 en adelante dice del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Oigan esta palabra, y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6, capítulo 8 a los Hebreos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¡Qué maravilloso en este contexto! Regresemos al capítulo 7 de la carta a los Hebreos y veamos los versos 11 al 14. Y dice, capítulo 7, carta a los Hebreos, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley?
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Oiga el versículo 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Trasladémonos al versículo 20, siempre de Hebreos 7. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oiga lo que está diciendo la Escritura, verso 27, siempre capítulo 7 de Hebreos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo de los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Palabra poderosa de nuestro Dios. Ahora, centrémonos por favor en el capítulo 9, versículos 11 y 12, siempre de la carta a los Hebreos, y hoy sacamos entonces el primer ministerio presente de Jesucristo de estas palabras. Versos 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por favor note el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Las primeras palabras del capítulo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. El primer ministerio presente de Jesucristo, el ministerio presente de Jesucristo en nuestra temática general, pero el primer ministerio presente de Jesucristo sobre la faz de la tierra es que Él es nuestro sumo sacerdote. Sé que leímos bastante. Hay una pequeña ventaja por este medio. ¿Cuál es esa pequeña ventaja? De que si algo no logramos captar a la primera, tenemos la oportunidad en otro momento o aún después
de que hayamos transmitido este tiempo, de volver a repasar y poder ser bendecidos. Ahora bien, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Este es el ministerio presente de Jesucristo. El ministerio sacerdotal de Cristo a la diestra del Padre es uno de los aspectos más valiosos de la revelación dada al apóstol Pablo. Escuche estas palabras que son bastante interesantes. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo a la diestra del Padre es uno de los aspectos más valiosos de la revelación dada al apóstol Pablo. El libro de Hebreos es una maravillosa revelación y es eso, una maravillosa revelación de lo que Jesús hizo desde el instante en que fue hecho pecado en la cruz por nosotros hasta cuando se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Toda la obra redentora de Cristo está expuesta en esta maravillosa revelación de la carta a los Hebreos. Así que si usted es una persona, usted es un hermano que le gusta profundizar dentro de este contexto, yo le invito en el nombre del Señor para que tome un tiempo y medite en esta carta maravillosa a los Hebreos, porque ciertamente es una maravillosa revelación de lo que Jesús hizo desde el instante que fue hecho pecado en la cruz por nosotros. Esta es su gracia obrando en la vida de muchos de nosotros. Entonces, por mucho tiempo hemos enseñado lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero muy poco hemos estudiado lo que Él está haciendo hoy por nosotros. Entonces, dentro del tema general, el ministerio presente de Jesucristo, lo primero que estoy resaltando en esta noche es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a explicarlo, vamos a enseñarlo en esta noche, así que esté atento ahí siempre con su Biblia a la par, un lapicero, una nota, si así lo desea, o solamente el hecho de poner toda la atención dentro de este caso. Trasladémonos al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Aquí hay un acontecimiento maravilloso. Aquí se está dando ya lo que es la resurrección de Jesucristo, cuando Él muere y por supuesto al tercer día hay una resurrección maravillosa. Leamos del capítulo 20 los versos 11, luego nos trasladamos al versículo 15 al 17. Pero el versículo 11 del capítulo 20 del Evangelio de Juan dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 15, dice la Escritura: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles
Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 11, 15 al 17. Leído este pasaje, decíamos entonces que aquí no estaba hablando de su ascensión, sino que Él estaba de camino al lugar santísimo celestial para entrar y presentar su sangre como la ofrenda o sacrificio eterno por nuestros pecados. Quiero que escuche esta nota que es bastante preciosa, pocas letras, pero poderosas. Jesús murió como un cordero, pero resucitó como el Rey y sumo sacerdote. Oiga esta nota preciosa. Jesús murió como un cordero, pero resucitó como el Rey y sumo sacerdote. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 2. Y le decía que en este contexto vamos a estar dejando la enseñanza de esta noche titulada El ministerio presente de Jesucristo, y lo primero que estamos resaltando es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y vea las palabras que aplico: nuestro sumo sacerdote. Y es lo que estamos analizando. Del capítulo 2 de la carta a los Hebreos leemos versos 14 al 17. Y dice versículo 14: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Escucha lo que dice el 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bastante interesante. Y una vez más, capítulo 9, versículos 11 y 12, que es básicamente la base de este primer punto: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y dice los versos 11 y 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Dice el verso 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora bien, hablemos un poquito acerca del oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento. El oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento, o el sumo sacerdote, en este caso él entraba al lugar santísimo una vez al año y ofrecía la sangre de animales inocentes que eran sacrificados para los pecados del pueblo. Oiga, esto era lo que hacía el sumo sacerdote en turno cada año. Ahora bien, no voy a ahondar mucho en esto, pero vamos a ver por lo menos dos ejemplos rápidos. Primero el del Antiguo Testamento, donde voy a enfatizar que el sumo sacerdote presentaba o sacrificaba animales inocentes por el pecado del pueblo y propiamente todo el proceso de sacrificio que esto llevaba. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo entró una vez y para siempre. Este es un ministerio que Él no tiene que repetir nunca. Me bendice la palabra cuando leemos en el versículo 11 del capítulo 9 a los Hebreos:
pero estando ya presente Cristo, ¡qué poderoso! Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que Cristo entró una vez para siempre. Esto es básicamente el ministerio que Él no tiene que repetir nunca más. Él entró por nosotros una vez y para siempre para obtener eterna redención. Su sangre es la garantía, por así decirlo, esto de nuestra redención, o, tomando la palabra literal de redimir, el precio que Él pagó para rescatarnos a cada uno de nosotros. Nuestro tema está dado, el ministerio presente de Jesucristo, y lo primero que estamos levantando, y vuelvo a repetirle, esta es una serie que vamos a ocupar varios miércoles, de manera que tengamos una amplitud de la enseñanza del ministerio presente de Jesucristo hoy, a favor de nosotros. Entonces, estamos viendo que Cristo entró una vez y para siempre. Esto es el ministerio que Él no tiene que repetir nunca más. Muy bien, regresemos. Estamos enfatizando capítulo 2, siempre la carta a los Hebreos. Dice del capítulo 2, por favor, resaltemos los versos 14 en adelante. Capítulo 2, versos 14 en adelante de esta palabra. Tome nota porque de acá vamos a extraer una enseñanza muy preciosa, concerniente al pecado, los pecados en este contexto de la vida. Muy bien, versículo 14 es: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por favor, vea el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Entonces, desglosemos por un momento estos versículos citados del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Y lo primero que quiero resaltar es la palabra expiar, según el versículo 17, lo ya hace unos segundos leído. Y expiar o expiación, ¿qué dice? Los pecados del pueblo. Hermanos amados, cuando se trata de la palabra expiar o expiación, que propiamente son palabras que se relacionan con este contexto de la reconciliación, la redención, la adopción y toda esta gracia que Dios ha permitido, que ha movido, que movió a favor de nosotros. Recuérdense que estamos hablando que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él dice en esta palabra, por lo cual, estoy en el verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Óigalo, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Romanos capítulo 5. Regrese un poco y leamos la carta a los Romanos
capítulo 5. No pierda la carta a los Hebreos porque ahí estamos meditando el tema, el ministerio presente de Jesucristo. El ministerio presente de Jesucristo. Versículo 11 del capítulo 5 de la carta a los Romanos, dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Oiga las palabras que ocupa al final este versículo 11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, si hay una reconciliación, propiamente es porque también hubo una separación, un pleito. Estamos hablando de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, la palabra reconciliación, la palabra expiación, la vamos a unir con esta palabra poderosa, redención. Expiación es una palabra del Antiguo Testamento que simplemente significa cubrir, cubrir los pecados de Israel. Esto era solo tocar las acciones del hombre, o sea, pecados. Por favor, quiero que tome en consideración esta palabra en su espíritu. Reconciliación, expiación igual a redención, que esto es el proceso que se da. Sin embargo, expiación es una palabra del Antiguo Testamento que simplemente significa cubrir. Por favor, oiga, ¿cubrir qué? Los pecados de Israel. Esto era solo tocar las acciones del hombre, o sea, sus pecados. Pero oiga, por favor, pero Jesús quitó la naturaleza de pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces, para recapitular en el pensamiento y lograr llegar a un entendimiento, es que cuando se trata de expiar los pecados, es solamente tocar las acciones de pecado del hombre o cubrirlo, que básicamente era lo que en el Antiguo Testamento hacía el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote. Recordando y reconociendo que si este hombre de oficio, sacerdote, no estaba bien, ahí mismo quedaba. Por lo tanto, tenía que ofrecer para él y tenía que ofrecer también un sacrificio a favor del pueblo. Ahora bien, los versículos del capítulo 9, vamos al capítulo 9 de la carta a los Hebreos, y veamos verso 24 al 26, capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Entonces, quiero resaltar, porque es lo que vamos a analizar en estos minutos siguientes, las acciones de pecado del hombre y la naturaleza de pecado del hombre. Usted y yo nos vamos a dar cuenta de algo en esta noche. Las acciones del pecado del pueblo o del hombre y la naturaleza del pecado del hombre. En adelante, dice el versículo 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25, capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, por favor resalte el versículo 26, por favor véalo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, por favor vea las últimas palabras del versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Interesante. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. ¿Está preparado? Yo espero que sí. Del capítulo 2 resaltamos una palabra. Recuérdense que esto es una enseñanza. Estamos hablando del ministerio presente de Jesucristo hoy. Y lo primero que estoy resaltando es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y en el capítulo 2, verso 17, resaltábamos una palabra, la palabra expiar. Del capítulo 5 de Romanos, verso 11, rescatamos la palabra reconciliación. Reconciliación, expiación, igual a, decíamos, redención. Ahora, pero solo la palabra expiar como tal, decíamos, esto significa cubrir. Oigan, esto es bastante interesante para que lo tomemos muy en cuenta, porque al final voy a hacer una aplicación de este tema primero que estamos tocando. Dice que era solo para cubrir las acciones del pecado del pueblo. Pero cuando leemos la palabra en el capítulo 9, y quiero volverla a leer ahora en el versículo 26, porque aquí hay algo preciosísimo. Dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Por favor, miren las palabras últimas de este verso 26, capítulo 9 de Hebreos. Para quitar de en medio el pecado. El ministerio presente de Jesucristo. Y lo primero que estamos enseñando es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, el versículo 26 trata acerca del pecado. Y aquí, a diferencia del verso 17 del capítulo 2 de los Hebreos, aquí está tratando acerca de la naturaleza del pecado del hombre. El versículo 28 dice, por favor, véalo, verso 28, capítulo 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para llevar los pecados de muchos. Parte final del versículo 26. Perdone que le lleve así, espero que la señal de su internet, espero que el tiempo esté propicio, porque estoy yendo y viniendo en el pensamiento de manera de dejarle una enseñanza clara en su espíritu. Dice versículo 28 una vez más, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el versículo 26 resalta pecado, que esto es del hombre. Pero en el versículo 28 resalta y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hermanos, ¿qué está diciendo esta palabra bendita? Que en su segunda venida, Él ya no va a tener ninguna apreciación, ni de expiación, ni de reconciliación, ni de redención, porque esa obra ya está ejecutada. Esa obra
ya está realizada. Entonces, Cristo no solamente llevó nuestros pecados, nuestros hechos y acciones de maldad. Hermanos, Él llevó nuestro pecado, la naturaleza de pecado en el hombre. Por favor, vea la palabra. Él no solamente usó la expresión expiar, como cubrir las acciones pecaminosas del hombre, sino que quita el pecado del hombre o la naturaleza de pecado en el hombre. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, usted sabe esta palabra. Pero quiero resaltar de esta oración maravillosa del 5:17 de 2 de Corintios estas palabras: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Esto es la vieja naturaleza de pecado. ¿Y qué dice? Al final de este versículo de 2 de Corintios 5:17, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, esto es la vieja naturaleza de pecado. Hay dos grandes grupos entonces: los pecados como acciones del hombre y el pecado como la naturaleza de pecado del hombre, valga la redundancia. Trasladémonos con el pensamiento al Génesis. Recuérdese que capítulo 1, capítulo 2 son los versículos maravillosos donde se expresa en toda su plenitud la creación maravillosa de un hábitat para la vida del hombre y la creación propiamente de ese hombre perfecto. Pero cuando entramos al capítulo 3, vamos a encontrar que el pecado del hombre se halló en la desobediencia. Y a partir de ahí, los primeros padres pecaron, y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos luego dice, y luego todos pecamos como acciones, pero quedó centrada una naturaleza de pecado. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solo expiaba, cubría, lo hacía una vez a cada año, pero Cristo vino, se presentó a sí mismo y Él quitó el pecado del hombre. Antes de trasladarme a otro pensamiento, solo quiero enfatizar el versículo 28 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, las acciones, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es bastante interesante. Cristo quitó la vieja naturaleza de pecado y nos dio la vida y naturaleza de Dios. Óiganlo. Cristo quitó la vieja naturaleza de pecado y nos dio la vida y naturaleza de Dios. Oigan, el querer el pecado se fue. El querer el pecado se fue. Esto debería de ser así. La destrucción de nuestra naturaleza de pecado requirió que el amado Hijo de Dios fuera hecho pecado por nosotros. Interesante. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y veamos el versículo 21. 5:21 de Segunda de Corintios, una carta a los Corintios. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Óigalo, mi hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo capítulo 27, preciosa palabra. Evangelio de Mateo capítulo 27. Dice versículo 46. Cerca de la hora novena. Estoy en 27:46 del Evangelio de Mateo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, con estas palabras, con este testimonio bíblico, podemos decir que la destrucción de nuestra naturaleza de pecado requirió que el amado Hijo de Dios fuera hecho pecado por nosotros. Esto de verdad es tremendo. Dios lo desamparó porque Él estaba tomando nuestro lugar. Él vino a ser lo que nosotros éramos: pecado. Él tomó nuestro pecado para que pudiéramos ser hechos justos. Él tomó nuestra muerte espiritual para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él tomó nuestro destierro, nuestra naturaleza contraria a la ley divina, para que pudiéramos ser hechos hijos de Dios. ¡Ja! En lugar de lo cual Él nos dio eterna redención. Eterna redención. Estamos cerca. Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4. Mire esta palabra. Gracias, precioso y bello Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4. Dice la Escritura en el versículo 4 de Primera de Juan. Mire lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Wow. Dice ahora: nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Primera de Pedro, regrese un poco, capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice la Escritura, versículo 23. 1:23 de Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es bastante interesante, demasiado interesante. Somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. La gran pregunta es: ¿realmente hemos nacido de nuevo? Decía en uno de los párrafos
el querer el pecado se fue. El querer el pecado se fue. Es bastante alarmante. Es bastante alarmante. Pero si tienes sentido común, y ahora yo me incluyo, si tenemos sentido común, Jesús viene. Hay una segunda venida. Pero citábamos del capítulo 9, verso 28 de la carta a los Hebreos. Ya no viene con relación al pecado. ¿Por qué? Porque Él ya hizo un sacrificio. No solo expió nuestros pecados, los cubrió, nos reconcilió, nos redimió. Los últimos pasajes leídos dice que somos nacidos de Dios, somos de Dios. Hermanos, pienso, yo sé que no estamos llegando al 100% de la congregación Palabra de Nación Salca, aleluya. Algunos que tienen la posibilidad de tener internet en sus aparatos eléctricos, sus celulares, sus tablets, sus computadoras, o aún hay televisores inteligentes, ya se aburrieron. Ya se aburrieron de escuchar la palabra. Ya se aburrieron de orar. Ya se aburrieron de buscar de Dios. Y hay otro grupo que lo hace porque pues es cristiano y algo tiene que hacer, pero en lo más profundo del ser el querer pecar todavía está. Hermanos amados, Cristo quitó la naturaleza de pecado que había en nosotros. Cristo expió nuestros pecados, las acciones de pecado del hombre. Y quiero terminar con esta primera parte. Hoy inicié esta serie titulada El Ministerio Presente de Jesucristo. La otra semana vamos a tomar otra área ministerial de Jesús a favor nuestra. Hoy. Pero hoy como que los dejo encerrados, nos quedamos encerrados un poquito. Espero que la audiencia que hoy está, la otra semana, pueda unirse una vez más, próximo miércoles, en la noche, y poder seguir desplegando esta palabra bendita. Espero contar con tu sintonía por el interés de la salvación de tu alma. Y termino esta noche hablando o leyendo capítulo 9, versículo 28 de la carta a los Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Oigan, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No estamos hablando de la segunda venida del Señor, pero sí se presta para hacerlo. Lo que quiero martillar en tu mente, en tu alma, amado, amada, es: si pecaremos voluntariamente, ya no hay más para hacer por nosotros. Pero hoy
Cristo es nuestro sumo sacerdote, el cual expió nuestros pecados, nos reconcilió, nos redimió, su propia vida dio, ocupó el lugar que nosotros merecíamos, nos ha dado la naturaleza de vida de Dios, su naturaleza de vida. Precioso y bello Espíritu Santo, en esta noche, gracias. Aperturo esta temática, el ministerio presente de Jesucristo, con esta primera apreciación: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Que el entendimiento, Señor, de nosotros los seres humanos se abra y que podamos llegar, Señor amado, a un feliz y a un término, a un fin de término de la vida en bien, reconociendo lo que tu palabra ha dicho para nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque tú te presentaste una vez y para siempre delante del Padre para redimirnos. Oh, gracias, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias. 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 Gracias, Señor. Obra en la vida de cada uno, Señor amado, de los que estamos. Obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, oh Rey de gloria y Rey de majestad. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias. Gracias, Señor. Oh, te adoramos y te alabamos. Roca de nuestra salvación. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Gracias. Que nuestro buen Dios siga obrando en tu vida y que esta palabra como martillo siga haciendo su trabajo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Somos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos nacidos en Dios. Amados, que nuestro buen Dios les guarde y nos guarde a cada uno de nosotros. Seguimos avanzando, seguimos creyendo en la palabra y seguimos creyendo en nuestro buen Dios, que Él sigue teniendo el cuidado absoluto de nuestras vidas. Un abrazo grandotote a la distancia. Saludos a todos los que se reportaron, tanto esta área de acá de Quetzaltenango, de Salcajá, de aquí de Guatemala y aún fuera de nuestras fronteras. Que nuestro buen Dios siga bendiciéndoles por nombre a cada uno de ustedes. No te pierdas el próximo miércoles. Comencé una serie hoy titulada El Ministerio Presente de Jesucristo. Seamos enseñados en esta palabra bendita. Buenas noches. Ánimo en el nombre de Jesús.